impresora, perdonen. Muy bien. Bendecido día para todos, amados. Gracia y paz. Qué bueno que podamos tener una linda oportunidad. Un día más que nos regale el Señor para poder ser edificados, fortalecidos, nutridos en el propósito eterno de Dios. Porque cada vez que Dios nos convoca, nos permite confluir, es para poder alimentarnos, para poder hacernos crecer. Usted sabe, amado, que solamente crece lo que se nutre, lo que se alimenta. Así que si usted no se alimenta, jamás pensará crecer en el Señor, ¿no? Todo lo que Dios llamó a crecer, en Él siempre lo conjugó, lo confluyó con una comida. Un día Dios quiso que un pueblo fuera libre y confluyó con ellos en la comida de un cordero para traer libertad. Un día Dios quiso hacer un pacto eterno con los hombres y lo hizo en una cena, comiendo con ellos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios siempre desea que podamos crecer, pero nuestro crecimiento viene por el comer. Por eso Cristo dijo, yo soy el pan de vida. No dijo, soy el auditorio, soy el pan de vida. El que come mi carne, bebe mi sangre. La gente que lo oía con oídos naturales se sentían exorbitados con semejante declaración. Pero era la verdad, es la verdad. Y a eso venimos, a poder comer, a poder digerir la palabra, que es la que nos trae crecimiento, desarrollo, nutrición. Por eso aquellas personas que se pierden, ¿no? Que son como toreros, vienen a la iglesia por temporadas. Entonces uno dice, y cuando uno lo ve y le ve la cara, le ve la cara de hermano desnutrido. Yo dice, hermano, ¿y a ti qué te pasó? Esa cara de gato atropellado. Pero es desnutrición. Pero yo me alegro por usted, porque usted todos los domingos tiene hambre y sed. Y bienaventurados, dijo Jesús, todos los que tengan hambre y sed, porque serán saciados con esa palabra de pan de vida. Por eso alégrese y felicite a la imagen de Dios que está al lado suyo, felicite a ese hermano, porque no lo trajo el pastor, no lo convocó. ¿Quién lo va a convocar la belleza del pastor? Por favor, si fuera por la belleza del pastor nadie venía. Y yo hasta los entendería. Sí, si fuera por la belleza de mi esposa, pues ella sí, claro, la paso a ella y vienen todos, pero por el pastor, hermano. Pero finalmente lo que nos convoca es el alimento espiritual. El alimento, claro que sí. Y usted viene con alegría porque sabe que en esta casa siempre hay un banquete especial. Aquí no servimos gelatina, aquí servimos vianda. Esas enseñanzas de algunas personas que quieren una cosa light, de un grito, una emoción, Dios te va a prosperar. ¡Ah! O sea, cosas así como tan simples e insípidas, eso no nutre a nadie. Digo yo, eso es como el que almuerza con crispeta y gaseosa, o sea, ¿qué puede nutrir, digo yo, no? Y peor si usted trabaja en construcción, almuerce con crispeta y gaseosa y me cuenta qué pasa. No nutre, pero aquí, hermano, siéntase usted feliz, siéntase usted contento y siéntase orgulloso de que aquí se sirve pan de vida, se sirve vianda espiritual que nutre y alimenta en el Señor. Lo importante no es, amados, si servimos vianda. No es lo importante porque siempre lo hacemos, siempre lo hacemos. Siempre lo levantamos con una alta conciencia. Yo por lo menos sería incapaz de venir a decirles a ustedes cualquier cosa. Sería incapaz en el Señor si eso no primero ha alimentado mi vida, nutrido mi vida y saber que lo va a nutrir a ustedes también. Pero el punto no es si quien se para aquí viene con alimento espiritual. El punto es que usted tenga hambre. Porque ¿de qué sirve que le pongan un banquete si usted no apetece? ¿De qué sirve que le puedan a usted invitar a un banquete, pero usted no apetece, no tiene hambre? Por eso el sentido no es solamente si hay un banquete, sino que usted venga con hambre de más. ¿Alguien vino hoy con hambre espiritual, con hambre de palabra, con hambre de que ser bendito sea el Señor? Qué bueno. Bien, pero antes de continuar, permítame entonces poder dar algunos anuncios. Bueno, ya sabemos que este miércoles tenemos Adora, ¿no? Adora. Por tanto, todos,
todas las células de crecimiento aquí. Todas las células de crecimiento. Esta semana nuestra única operación eficaz se llama Adora. El miércoles no compite Adora con nada. Con nada. Así que, hermano, no tiene usted excusa. Peor, no tiene excusa porque el miércoles es 19 y el jueves 20. Mire esa revelación que traigo, ¿no? 19 y 20. Pero el 20 es festivo, hermano. Así que nadie tiene excusa de yo no vine porque el otro día tenía que trabajar. No, hermano. Es festivo, así que ese 19 estaremos aquí en nuestro Adora hasta la 1 de la mañana. Bendito sea el Señor. Claro, hermano, alégrese. Vigilia, prepárese, hermano, para la vigilia que haremos en el Señor. Y podrá usted entonces descansar todo lo que quiera el día jueves, pero concéntrese en eso. Tenga hambre de que Dios está buscando adoradores hambrientos en espíritu y en verdad. Algunas imágenes que siento la responsabilidad también de rendir cuentas a ustedes. Quiero que puedan poner allí también sus ojitos en los monitores y puedan ver algo que está sucediendo también y es glorioso. Eso es aquí en la placa. Ahí vemos una cercha. Un día nos cayó un aguacero impresionante. ¿Qué día nos cayó un aguacero santo? Y saque agua baldados. Ahí estamos. Sacamos cualquier cantidad de litros y litros a balde. Ahí están los maestros con la cercha poniendo las correas sobre la cercha. Ahí también está. Ya está tejando, mire. Ahí están también, estamos tejando, está poniendo el techito. Aquí ya va la mitad del techo, una cercha enorme que vemos ahí. Se hicieron 5 cerchas enormes, espectaculares, maravillosas. Ingeniero Leonardo tiene que subir a darme el visto bueno si puedo hacer cubiertas de ahora en adelante. A contrato, ingeniero. Ya casi, mire, un cuartico, ahí queda teniendo falta un cuartico nomás del techito, de lo que hacía falta allí. Allí también el techo, tocó hacer un muro hacia la parte, esa es la viga canal que ustedes ven, tocó hacer un muro para que el agua no pasara a la casa del vecino, levantar un muro sobre la viga canal. La última cercha que están colocando también los maestros, pesaba, cosa impresionante, tocó subirla como entre 6 parroquianos para que pudieran tener allí. Sí, habíamos como más de 6 sosteniendo eso, cada una de ellas, pero un proceso constructivo maravilloso. Ya casi el punto final de la obra. Y bueno, tengo también el dichoso, no pudimos poner el videito porque quiero que lo hagamos bien, pero ya está techado completamente arriba. Ya tenemos un techo completo, maravilloso, con una altura de 4.20. Vamos avanzando. Y quiero saber, y quiero que usted también se sienta alegre porque si me pones una foto cualquiera, mi amada Esther, quiero que usted se sienta alegre y se sienta contento de ver esas imágenes porque usted hace parte de ellas también. Ahí están sus ofrendas, ahí está su diezmo, ahí está su generosidad, ahí están sus primicias, ahí están sus recursos. Esa cubierta que usted ve ahí, la sola cubierta, eso se va comiendo casi 20 millones de pesos. Bueno, no se está comiendo, lo dije mal, estamos invirtiendo. Perdónenme porque estamos dando precisiones, ¿no? Precisiones. Entonces eso va casi 20 millones invertidos allí, pero será una muy buena inversión porque ahí estarán sus hijos. Ese es el salón de jóvenes en el futuro, acá arriba, en esta placa que tenemos. Ese salón tiene más de 100 metros cuadrados. Y el sábado será utilizado para estrato joven y el domingo para que nuestros niños estén allí en escuela dominical, porque aquí el salón ya, hermanos, eso está pequeño y eso está que se cae eso. No, necesitamos un lugar donde nuestros hijos glorifiquen a Dios con dignidad, que vean que papá y mamá se esfuerzan para que ellos tengan un lugar digno donde glorificar al Señor. Así que des un aplauso a usted también, porque usted hace parte de esta realidad en el Señor. Gracias a todos aquellos que aportan, gracias a los generosos de corazón, gracias a la dadivosidad, gracias a todos aquellos, gracias a todos aquellos que entienden la causa del Señor, a todos aquellos que están afirmados en la causa del Señor. Yo soy de las personas convencidas, hermano, que una cosa es el que viene aquí por costumbre y otra cosa es el que viene por conciencia de causa. Una cosa es el que viene porque tocó,
Viene porque es domingo y no tengo nada más que hacer, estoy desparchado. Uno es el que viene por la rutina, pero otra cosa es el que viene por conciencia de causa. Yo debo estar allí porque yo hago parte de esa causa eterna. Es muy diferente el que viene por venir y el que viene con conciencia de causa. Pablo decía, por esta causa, por esta causa. Por eso es un concepto muy militar, la causa. Pero eso es lo que usted debe afirmar siempre en su corazón. ¿Por qué tiene que ir todos los domingos? Porque es la causa eterna en la cual Dios me invirtió. Es la causa eterna, es la causa eterna. Ese es el sentido, es la causa eterna. ¿Por qué estoy? Porque es la causa eterna en la cual Dios me ha llamado. Ese. A ver, mire, ese que está a su lado tiene cara de causa eterna. A ver, mírelo, a ver si tiene así cara de esos soldados que asustan en el desfile del 20 de julio porque tienen una cara chéverísimo. Cara de conciencia eterna, de conciencia de causa. Muy bien, ok, amados, vamos entonces también a poder enseñar en esta bendita mañana y podamos enseñar bajo el título La atención y el poder operativo de la unidad de la fe. La atención, lleve esa palabra con cuidado, la atención y el poder operativo, ¿de qué? De la unidad de la fe, de la unidad de la fe. Quiero que podamos ir rápidamente, Efesios capítulo 4, un texto que vamos a trabajar, creo que con profundidad no, sería un arranque de pedantería mía decir que vamos a estudiar todo un capítulo en una hora, no, es imposible, tanta riqueza de Pablo, casi que un versículo nos tomaría toda la mañana. Pero miremos el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y es importante porque así, leyéndolo a vuelo de pájaro, y ayúdeme usted, yo pude ver 9 ajustes operativos para crear nudos. 9 ajustes, ¿no? Recuerde que Pablo le está escribiendo a una iglesia, y no es cualquier iglesia, es la iglesia de Éfeso. Y métase usted el contexto de cómo era la ciudad de Efesio, cómo era lo que ocurría allí, lo que pasaba allí, el sincretismo, la diosa Diana, las prostitutas sacerdotisas, el montón de cosas que sucedieron. Hechos de los Apóstoles dice que cuando ellos estaban predicando en Efesio, Pablo, la turba vino y los cogió y hubo un problema, porque Pablo empezó a hablar en contra de los ídolos de Diana. Una cantidad de cosas que pasaban en ese lugar, allí en Efesio, era algo horrible, horrible lo que sucedía socialmente, culturalmente, políticamente, religiosamente. Era una cosa horrenda lo que pasaba en Efesio. Era tan horrendo que de ahí salió un término que conocemos nosotros como un adefesio. ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Sí? O sea, no estoy hablando del hermano que está al lado suyo para que no lo mire. Sí, porque alguno dije adefesio y empezó a mirar al hermano. No, una cosa horrible, dejémoslo ahí, una cosa horrible. Bueno, se imaginarán el contexto entonces. Y Pablo le escribe a estos hermanos que están allí. Dice también en la carta a los Efesios que eran como 2 hermanos que habían inicialmente allí, un nudo de una célula que estaba operativa en un ambiente tan pesado como era el de Efesios. Pero dice allí entonces, y Pablo da 9 ajustes operativos para crear nudos. Efesios 4, empecemos desde el verso 12, es tan amable. Miremos el verso 12, casi que voy a empezar de atrás para adelante, pero Efesios 12, primer ajuste, versículo 12. A fin, ¿cómo empieza? A fin, eso es un ajuste. A fin es un ajuste. Bueno, lo que yo quiero es que hagamos esto a fin de. Eso es lo que estamos diciendo es, necesito que hagas este ajuste operativo para que hagamos un nudo en esta iglesia de Éfeso. A fin de perfeccionar a los santos. Segundo ajuste. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Tercer ajuste. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pase al 13. Cuarto ajuste. Hasta que. Eso es un ajuste.
¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que todos lleguemos al título, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Quinto ajuste. ¿A qué? ¿A qué? A la medida de un varón perfecto. Sexto ajuste. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Séptimo ajuste. ¿Para qué? ¿Para qué? Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Octavo ajuste. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué para? Perdón. ¿Qué para engañar emplean con astucia las artimañas del error? Noveno ajuste, verso 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, y esto es en Cristo. Maravilloso. Muy bien, estamos ahí viendo cómo Pablo habla de ajustes. Esos cositas que a usted le pueden parecer sencillas, son conectores muy importantes. Aquellas preposiciones no están simplemente puestas porque Pablo tiene ahí un cliché de cosas, sino que él está hablando es de ajustes operativos que hay que hacer para que esta iglesia pueda crear nudos fuertes, nudos contra ese contexto tan terrible como era el de Efesios. Pero están allí y habla de ese nudo, y si usted mira por allí el versículo 11 en adelante, sigamos leyendo, va a ver que Pablo habla de que Dios constituyó un nudo especial, que entre todo esto que viene hablando, él va a decir que Dios constituyó un nudo especial, verso 11. Y él mismo constituyó a unos, no a todos, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que, otra vez, todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, del varón perfecto, y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, Pablo dice que Dios constituyó, es lo que está diciendo allí. Dios por constitución creó un nudo especial, un nudo de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, es lo que está diciendo allí. Y ese nudo tiene una operación especial, si usted ya lo pudo leer. Ese nudo de ministros fue creado no para tener una hegemonía ni un título dentro de la iglesia. Ese nudo ministerial fue creado para una operación eficaz y especial. ¿Cuál es la operación? Pablo lo dice: para que ese nudo constituido lleve a todos los santos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. No es tan difícil de entender, es solamente verlo con objetividad. Pero lo que está diciendo, que todos debemos llegar a la unidad de la fe. Amados, y yo quiero también decirle que llegar a la unidad de la fe no es que todos lleguemos un domingo a culto en la mañana. Eso es bueno, pero no es la unidad de la fe. O sea, la unidad de la fe es que todos habitemos en Cristo Jesús y que todos pensamos y sintamos lo mismo, porque todos tenemos la mente de Cristo. Unidad de la fe es que todos operemos desde una misma mentalidad. Y si todos operamos con una misma mentalidad, pues todos tenemos una misma causa. Y si todos tenemos la misma causa, es porque habitamos en Cristo Jesús y todos tenemos esa mente de Cristo. Eso es lo que está diciendo, y para eso Dios constituyó ese nudo especial, para que todos lleguen, para que todos lleguen. Esa es su guía, eso es lo que hace allí. Por eso dice Pablo que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, para que este nudo ayude a que todos los santos caminen en una misma dirección, en la unidad de la fe. Eso no solamente lo dice Pablo. Si usted lee a Pedro, por allá en 1 de Pedro 5,
Él también lo dice, y lo dice: someteos a la poderosa mano de Dios. Y cuando usted sigue ahí mirando y viendo el texto, él dice cuál es esa poderosa mano de Dios, ¿sí? Y dice: someteos a la poderosa mano. Y cuando él explica eso, de esa poderosa mano de Dios, está hablando de lo mismo de Pablo, de los 5 ministerios. De los 5 ministerios. O sea, lo que está diciendo Pedro es lo mismo, solo que con otras palabras. Someteos a la poderosa mano de Dios. Lo que Pedro está diciendo es que todo aquel que se somete bajo la gracia de estos 5 ministerios, esa persona anda en la unidad de la fe. Si su vida no se somete a ninguno de los 5 ministerios, entonces usted no está operando en el cuerpo de Cristo y menos en la unidad de la fe. A ver, vamos, pregúntale a su hermano si se somete. A ver, pregúntale si está sometido. Dile: ¿está sometido a la poderosa mano? ¿Está sometido? No, porque hay gente que lo dice que no, yo sí creo en ese texto, yo estoy sometido bajo la poderosa mano, porque él cree ilusoriamente que hay una mano por allá que lo mueve como un títere. Pero es mentira, ni siquiera hace la voluntad de Dios, sino es ese sometimiento a ese nudo operativo, Entonces, ahí está diciendo, Pablo dirá que Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, pero Pedro dice que los ministerios son la mano de ese cuerpo, y esa mano ayuda a poder administrar y configurar la unidad de la fe entre todos los hermanos. Eso es maravilloso. Ahora, un texto importante que quiero que podamos ver es el texto de Romanos capítulo 12 y verso 3. Romanos capítulo 12. Yo sé que todo el mundo se sabe el primer y segundo texto de Romanos, cuando Pablo dirá que lo que tenemos es hacer la voluntad de Dios y no podernos seguir sometiendo a la corriente de este mundo, sino renovándonos en el espíritu de nuestra mente y de nuestro entendimiento. Pero el versículo 3 de ese mismo contexto dice Pablo, Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense, ¿qué? Piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Qué texto maravilloso, hermano. Pablo está afirmando y confirmando que todos, dice ahí, cada uno. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí presentes nos fue dada una medida de fe. Todos. A ver, vamos, dale un codazo a su hermano y dile: tú también. Así ese hermano tenga cara de gringo. Tú también. O sea, cuando a usted Dios lo salvó, no lo salvó y lo dejó vacío, sino que Dios juntamente con la salvación le concedió, le añadió una medida de fe. Una medida de fe. Y esa medida de fe es operativa. Es operativa. Porque es la fe del Hijo. ¿Y cómo no va a ser operativa la fe del Hijo en mí? El punto no es si Dios no me lo dio. Ya dice que Dios a cada uno nos dio una medida de fe. El problema no es que Dios nos haya dado. El problema es que no conocemos cuál es esa medida de fe. Ese va a ser el reto. Poder entonces saber que Dios a todos nos ha dado. ¿Qué dice Pablo? A ver, ¿qué dijo Pablo? Que cada uno piense no lo que quiera, no lo que le convenga, no lo que le guste. Si algo horrible hizo el pecado en el ser humano, es que el hombre piensa en sus propios gustos, en sus propios placeres, en sus propios deseos, pero eso es carnalidad. Y Pablo está diciendo, nada, no. Cada uno no piense como gustaría, no piense como usted quisiera, no piense como a usted le gustaría. Ese concepto de muchas personas: a mí me gustaría que el evangelio fuera así. A mí me gustaría que el evangelio fuera de esta manera. A mí me gustaría. ¿Sabe qué es lo peor? Lo peor que pasó en años anteriores, bueno, años jupa, digo yo, cuando me convertí en el evangelio, es que muchos de los predicadores yo les escuchaba decir: conviértase al Señor porque Dios hará tus gustos una realidad. Eso es un error garrafal, porque Dios no nos dio el evangelio para completar mis gustos
ni mis caprichos. Dios nos dio el Evangelio para poder entender cuál es la voluntad de Dios y que todos participáramos activamente en esa voluntad eterna de Dios. Dios no dio el Evangelio para mis gustos. Dios dio el Evangelio para poder expresar en la tierra su eterno propósito en Cristo Jesús. Paren de contar. Ahí es donde la gente se llena de malas expectativas y se llena también de frustraciones. Entonces, dice allí Pablo, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe. Entonces, ¿para qué me sirve la medida de la fe? Lo dice Pablo, para pensar. Para pensar. ¿Cómo debo pensar? Conforme a la medida de la fe que le fue dada a cada uno. Atrape esas ideas que serán fundamentales. 1 Corintios 10 también dice algo maravilloso. Miren lo que va a decir Pablo en cuanto a esa medida en Corintio. 1 Corintios 10, verso 13, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Voy otra vez. Dios no permitirá que sea probado más de lo que pueda resistir. Vamos como si estuviéramos en la escuelita. A ver, niños, digan conmigo. Dios no dejará que sea probado más de lo que puedo resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Dios conoce nuestro nivel de soportar, porque claro, Él nos creó. Él nos creó. Entonces pasa como en la cubierta que estuvimos allí trabajando fuertemente. Han sido 2 semanas intensas trabajando allí, al sol, al agua. Una jornada maratónica de cosas allí, trabajando y luchando. Y el viernes entonces corra a preparar el alma. Y después vénganos el sábado a poder preparar todo lo del encuentro y seguir allí y terminar con el techo. Hoy domingo estoy aquí delante de ustedes y termino almuerzo y salgo corriendo para el encuentro porque debo dictar el último taller. Pero es lo que el Señor está diciendo. Dice, no, tranquilo, porque yo sé cuánto es tu nivel de soportar. Yo que estuve allí con los que construyeron el techo y con los materiales, porque yo mismo compré los materiales y el hierro, el calibre del hierro, la medida del hierro, hierro estructural, pude entender cuánto puede soportar de peso. ¿Por qué se cayó el techo que estaba antes? Y le voy a mostrar las fotos que se cayó. Casi nos cae encima, hermano. Los hermanos son testigos, los que trabajaron con nosotros el domingo, que donde no corran a poner los parales, el techo se nos cae encima. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no soportó? Porque, vamos a darle un nombre cariñoso al que lo hizo, que no sé quién fue. Porque la cosa esa que lo diseñó, nunca calculó el peso que eso iba a tener, que iba a soportar. El que lo creó irresponsablemente porque nunca diseñó y nunca calculó cuánto soportar. Pero Dios, que es tu creador, no permitirá que usted pase por una prueba que usted no pueda soportar, porque Dios es su creador y sabe el calibre y la calidad con la cual Él lo creó. Pero sabe sobre todas las cosas que en usted hay una medida de fe, y la medida de fe no es para que usted se alegre, no es para que se emocione, no es para que grite en un culto ni para que cante alabanza. La medida de la fe es el calibre que Dios le dio, la vida del Hijo que Dios le dio, que le ayuda a usted a soportar cualquier circunstancia que venga en la vida. O sea, esa gente que dice, ay, yo estoy viviendo esto, pastor, que no lo puedo soportar. Sí lo puede soportar. Lo que pasa es que no conoce la medida de la fe que Dios le dio. Por eso grita barbaridades como esa. A ver, ya, ahora sí nos vamos poniendo serios en el tema. Métale un codazo a su hermano, métale un codazo a alguna vez. Cójale los pelos de la nariz, dígale, sí puede soportar, sí puede. Vamos, dígalo, sí puede. Ay, yo no puedo soportar. Sí puedes. Solo tienes que descubrir cuál es la medida de mi fe. Porque la medida de mi fe no es algo que Dios me dio para entusiasmarme. La medida de la fe del Hijo es la capacidad que Dios me dio para resistir y soportar
cualquier circunstancia de la vida. ¿Cuántos pueden creer eso? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo Dios? Que toda circunstancia en su vida está gobernada por Dios. Eso es lo que está diciendo el texto, léalo. O sea, todo lo que a usted le pueda suceder, no crea que a Dios se le pasó. O sea, todas las cosas que usted pueda estar viviendo, vivió y a lo mejor vivirá. ¿Sabe qué dice Dios? Dios dice, eso que le va a pasar a mi hijo lo puede soportar. O sea, Dios dice, lo tengo fríamente calculado, ¿no? Como el Chapulín ya. Pero mi hijo lo podrá soportar. Sí puede entender que no es que lo soporta en su carnalidad ni en su fuerza de voluntad. No está hablando de eso. Porque el que soporta no es usted, sino aquel que habita en usted. Quien soporta no es la persona, sino la esencia espiritual de aquel que vive en usted. Porque usted podrá decir que la circunstancia supera sus fuerzas, y yo le creo. Usted podrá decir que aquello que está viviendo está por encima de lo que usted puede soportar humanamente, y yo se lo creo. Usted podrá decir que eso que puede estar viviendo en su vida o estará viviendo, eso está por encima de lo que usted puede soportar emocionalmente, psicológicamente, y yo hasta se lo creo. Pero llega un punto en el cual usted puede gritar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque finalmente el que soporta no soy yo, el que soporta es la estructura interna de aquel que me llamó de tinieblas a luz y me ha dado el poder de una vida indestructible. Claro que sí. Entonces, a ver, dígale a su hermano, toda circunstancia en tu vida está gobernada por Dios. Vamos, dígaselo. Toda circunstancia está gobernada. Para que mañana no venga con el chiste de que ay, esto no lo puedo soportar. Toda circunstancia. Las situaciones que vivimos, Dios las permite, pero Dios las permite porque Él de antemano ha preparado en nosotros una medida de fe para soportar. Yo sé que hay cosas que nos han pasado también por burros, por necios, por tercos, pero hay cosas que nos suceden y nos suceden para que Dios pueda demostrarnos que sí podíamos soportar, porque el propósito de Dios que está en mí es más grande que cualquier circunstancia que yo pueda vivir. Yo he hablado con gente que de verdad que cuando yo los he escuchado yo digo, hermano, yo no sé si eso que usted vivió lo hubiera podido soportar yo, pero Dios permitió que lo viviera esa persona. Cuando usted lee que cuando Pablo habla de sus tribulaciones, de sus angustias, de sus cárceles, de sus naufragios, de sus azotes, ¿sabe qué dice Pablo? Doy gracias a Dios que me tuvo por digno de pasar por ahí. Y uno dice, wow, Señor, que lo tuvo por digno de paleras, lo tuvo por digno de naufragios, de que lo mordiera una serpiente, de que aguantara hambre, de que lo apedrearan en Listra y Derbe. Pero él dice, doy gracias a Dios que me tuvo por digno, porque sabía que la fe del Hijo, la medida de la fe del Hijo que está en mí, me llevaría a soportar cualquier circunstancia, porque mayor es el propósito de Dios en mí, mayor es el que está en mí que las cosas que puedan suceder afuera. Ese es. ¿Cuántos pueden creer que usted también está diseñado para soportar todas las cosas? Porque por encima de toda adversidad está el propósito eterno de Dios. Entonces vamos a abrazar eso, que Dios juntamente con la salvación nos dio también una medida de fe. Y esa medida de fe, ¿qué es? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué dice Pablo? Dios nos dio salvación, sí. Juntamente con la salvación nos dio una medida de fe. Pero esa medida de fe, está diciendo, es una potencia que Dios me dio para soportar cualquier circunstancia y cualquier adversidad. Bueno, voy a ponerle el nombre que es: Dios nos dio la fe del Hijo, y la fe del Hijo me lleva a soportar todas las tensiones de la vida. Diga conmigo, tensión. Dígalo otra vez, tensión. Mire, yo sé que algunos están pensando lo que sí, la Biblia también lo dice, que somos débiles. Somos débiles porque el pecado nos debilitó. No somos débiles por diseño. Dios no nos diseñó débiles. Somos débiles porque la consecuencia del pecado
fue que nos debilitó en muerte, ¿cierto? Nos debilitó. Y claro, entonces podemos decir que sí, el pecado nos convirtió en seres débiles. Pablo reconoce que el pecado nos convirtió en vasijas de barro que se quiebran con facilidad, que cualquier enfermedad lo coge y lo puede matar, que hay muchas cosas que a esta vasija lo pueden dañar. Pero Dios, sabiendo eso, preveyó en fe y nos dio la fe para hacernos fuertes ante cualquier circunstancia de la vida. Por eso es que usted ve en muchos textos que puede decir, diga el débil, fuerte soy. Textos que dicen, aunque soy débil, entiendo que en el Señor soy fuerte. Pablo, Dios le tuvo que decir a grito entero, bástate de tus lamentos, bástate ya de tu estado de misericordia, basta ya de eso, porque te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, mi amado hermano, usted tiene la fe del Hijo de Dios, que es lo más poderoso que puede tener, porque usted sin la fe del Hijo no es nada. Sin la fe del Hijo no somos nadie. Entonces, es cierto, somos débiles por el pecado, pero por constitución, por diseño divino, somos fuertes. Cuando Dios pensó construir su propósito eterno, Dios nunca pensó construir su propósito con gente debilucha. A ver, solamente póngale, quémele 3 neuronas, hermano. Pero si usted va a construir o edificar, no sé, su casa, ¿usted construiría su casa con los materiales más débiles que encuentra? A ver, dígame, ¿quién haría semejante idiotez? ¿Quién construiría su casa? Y diría, bueno, aquí métanle un palo de balso, y aquí esta viga, con una vara de bambú tiene. Y el techo, póngale un poco de hojas ahí, ramas ahí de palma. No, amado, usted no haría eso. Porque para usted construir algo, usted busca lo más fuerte. Dios, si usted le puso lógica a eso y lo encuentra, Dios dice, es igual. Yo cuando voy a construir algo nunca pensé en seres débiles, pensé en seres fuertes. Por tanto, su diseño operativo en Dios es fuerte. Aunque el pecado nos debilitó, la esencia del asunto es que Dios, por la fe del Hijo, nos hizo fuertes para poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es nuestra verdad. Nuestro diseño eterno es fortaleza en el Señor, pero esa fortaleza solamente me es revelada por la medida de la fe del Hijo que habita en mí. O sea, no es que usted es fuerte porque va a salir a gritar, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Eso no le estoy diciendo. Es fuerte por lo que está diciendo Pablo, por la medida de la fe del Hijo, que es la que me fortalece. Ese es allí, esa es su fortaleza. Dios desde lo eterno nos diseñó en un nudo eternamente fortalecido. ¿Sabe qué dijo Dios? Estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu en su nudo eterno. Padre, Hijo y Espíritu. Pero dijo Dios en su Trinidad, ¿sabe qué? A este nudo le falta algo o alguien. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y la cuarta puerta es usted y yo. Hombres que fuimos diseñados desde lo eterno para ser fortalecidos en Él, para una operación especial en Él. Así que Pablo dice que debemos crecer en la medida de la fe. Pablo dirá que es importante crecer en la medida de la fe. ¿Para qué? Es importante crecer en la medida de la fe para soportar las tensiones y no destruirnos en nuestra operación eficaz. Coja eso, que eso es muy importante. La medida de la fe en la cual debemos crecer, la fe del Hijo, es importante para poder soportar las tensiones que vamos a experimentar en la vida y no destruirnos a la hora de operar. Pablo dice muchas cosas en cuanto a la fe y en cuanto al Evangelio, que en muchas de las traducciones es la misma palabra. Por ejemplo, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Bueno, hay traducciones donde aparece esa palabra, es con fe. No me avergüenzo de la fe porque es poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios diseñó todo para que opere, soporte y exprese su poder. Dios creó todo para soportar poder.
Dios creó todas las cosas y diseñó todas las cosas para que operen y expresen poder. Esa es una expresión que tiene la Biblia como la energía de Dios. En algunas traducciones, energía. Entonces, ayúdeme allí a predicar y dígale a su hermano: usted es una persona diseñada para operar bajo poder. Ayúdeme a ver. ¿Tú eres una persona diseñada para qué? Para operar bajo poder. Bajo poder. ¿Sabe usted por qué Dios lo salvó? No porque usted era un triste pecador. Hay gente que tiene ese concepto horrible. Dios me salvó porque yo era un inmundo pecador. No, Dios no nos salvó por pecadores. Dios nos salvó porque en su diseño eterno, usted y yo operamos en el poder de Dios. Tenemos la facultad para operar en el diseño divino de Dios. A usted Dios lo salvó porque usted es una persona diseñada para operar bajo poder. Bajo poder. Esa es nuestra realidad. Mire, cuando usted caminaba sin Cristo, usted también ejercía poder. Y se lo voy a decir cómo: el poder de la maldad. Mire, a ver, mire con cuidado al hermano que tiene al lado suyo. Míralo así como de reojo, así como haciendo el sano. Pero ese hermanito que está al lado suyo, con cara de Jordano, ese hermanito que con cara de Sor Teresa de Calcuta, que está al lado, ese que parece que no parte un plato, con cara de Snoopy, ese hermano tenía el poder de la maldad y lo practicaba en forma. No, ahora ninguno, aquí ninguno, bendito sea Dios, ninguno era, todos eran almas de la caridad, pero todos sin Cristo teníamos un poder, y yo me atrevo a decir que ese era un poder fuera de borda, un poder sin control, el poder de la maldad. Y había gente que era constante y permanente en ese poder, ¿oyó? Constante y permanente. El poder de la maldad. A ver, para poder entender ese asunto de la tensión del título de la enseñanza, esa tensión y el poder de la fe. Cuando yo era niño, hace unos pocos años atrás, abajo las pancartas, pero cuando yo era niño, yo recuerdo que en mi casa en ocasiones se iba la luz y a veces también volvía así de rafagazo, pero en esos tiempos era normal que se fuera la luz y a veces volvía así, ¡guau! El asunto está en que cuando se iba la luz y a veces volvía de rafagazo, yo escuchaba por allá a mi nono gritar: ¡se quemó el fusible! O sea, porque antiguamente en las casas, recuerdo yo, que había un fusible interno y un fusible aéreo que llamaban. El fusible de afuera, le decían algunos. El fusible aéreo. Había un fusible que era una cosa así como una batería, que parecía un dedo. Y si se quemaba esa cosa, ¿qué problema? Hoy en día no, porque se queman los fusibles y en todas partes los venden. Pero en esa época, hermano, casi que la única que podía conseguir los fusibles y los aéreos era la electrificadora. Si a usted le llegaba a quemar ese fusible, se metía en graves problemas porque usted no podía cambiar ese fusible. El único que podía meterle mano a ese fusible eran los funcionarios de la ESA. Eran los únicos autorizados para el fusible. Entonces, estaba allí y venía el rafagazo, venía la tensión alta y ¡pum!, quemaba el fusible. A ver, ¿por qué se llamaba el fusible? Se llamaba el fusible porque cuando venía la tensión alta, al primero que fusilaba, de la palabra fusible, lo fusilaba, era el fusible. Por eso se fundía, porque era el fusible, fundía. Entonces, cuando venía el rafagazo de la tensión eléctrica, al primero que fusilaba era el fusible y automáticamente se quemaba. Y de una vez dejaba sin electricidad todo el sistema de la red interna. El fusible. A ver, ¿alguno sabe de lo que estoy hablando? Es que lo veo así como... No, todos son millennials. ¿Qué hacemos ahora con los millennials? Pero eso pasaba antiguamente. No era como hoy que se disparaban los tacos y usted sube los tacos y baja los tacos. Era el fusible, ¡buah!, directo al fusiblazo.
Y se quemaba eso y toda la red quedaba muerta. Bueno, eso para que más o menos usted me vaya entendiendo y le coja el tumbado de lo que estamos hablando. O sea, si en su red hay problemas, es porque a más de un hermano se le quemó el fusible. Bueno, ahora vamos a empezar a tomar lista en la célula. Esta semana va a ser buenísima para los eléctricos. Entonces se va a parar ahí el hermano eléctrico. A este hermano, al hermano Tolondro hay que cambiarle el fusible, se le quemó ya hace rato. ¿Ah? A la hermana Georgina, todo el sistema, toda la red. Es que la red en aquellos días, para que la única manera que pudiera operar era que el fusible no estuviera quemado por la tensión. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? O sea, si usted ve a algún hermano así como con cara de... O sea, ¿qué es esa señal? No sé si alguno recuerda cuando el fusible se quemaba. No sé usted si mi amado ingeniero Leonardo, cuando esos fusibles viejos, antiguos, aéreos, se quemaban. Que va así todo... Porque era como de porcelana, con lata, y quedaba todo. Bueno, si su hermano llega a la célula así... ¿Sí? Y usted tratando de hacer nudo con ese pobre hermano. ¿Cuándo va a hacer un nudo si ese hermano nunca le pasa corriente? Porque lo que pasa fue que se le quemaron los fusibles. Por eso no funciona. Cuando se quemaban los fusibles, adentro no funcionaba nada. Si se quemaba el fusible, en la casa internamente no funcionaba nada. Si en su célula no funciona nada, es porque el fusible aéreo se le quemó a más de uno. Ahora sí, mira a su hermano y si tiene cara así de... Ya sabe qué le pasó. Ese era el asunto. Ese era el asunto. O sea, a ver, amado, tomemos este principio universal. Todo lo que trabaja con poder tiene fusibles. Vamos, diga conmigo, todo lo que trabaja con poder tiene fusibles. Dígalo, todos los que trabajamos con poder tenemos fusibles. Usted fue creado por Dios para operar con poder. ¿Qué dijo Hechos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tengo noticias, sobre usted ya vino, y no solo vino, habita. Entonces usted fue diseñado para operar con poder. No se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Porque todo Dios lo diseñó para operar con poder. Y todo lo que tiene poder tiene fusibles. ¿Por qué son importantes los fusibles? Porque los fusibles son los que ayudan a controlar el poder de la tensión. Cuando viene la alta tensión, lo que controla la alta tensión es el fusible. Es el fusible. Pero en una casa, bueno, en una cabeza donde se fundió el fusible aéreo, donde se fundió el fusible celestial, por más que Dios le mande cosas reveladas, nunca le van a pasar a su corazón, porque tiene un cortocircuito grave aquí. Y usted le puede hablar, y usted le puede decir, usted reprende los demonios en el hermano, lo baña con aceite, lo lleva a Viricute de rodillas, hace una procesión con el divino niño, lo sacó hoy a pasear con la Virgen del Carmen, que no dejaron ni dormir de esa madrugada. Pero haga todo lo que quiera. Y usted dice, pero si todo está bien aquí abajo, todo está bien, mire, el problema es que usted intente conectar a ese hermano en lo que sea. Usted lo intenta conectar en la célula y el hermano no conecta. Usted lo intenta conectar en crecimiento y no conecta. En la consolidación no conecta. Usted lo quiere conectar en el servicio, el hermano no prende nunca. ¿Qué será lo que pasa? Pero todo aquí abajo está bien. Sí, el problema no es que abajo esté bien, el problema fue que se le quemó el fusible aéreo. Y ese es el que no lo deja conectar. Todo estará bien aquí, pero el problema es que no pasa lo celestial, porque el fusible aéreo, por la alta tensión, se le quemó. Hay gente que en su vida le pasó tan alta tensión que el fusible se le quemó.
Y Dios, por más que lo ha intentado, y usted por más que lo ha intentado, el hermano lleva 50 años y nada que la coge. Porque el problema no es que usted intente arreglarlo aquí abajo. El problema es que usted le arregle la conexión con lo celestial. Cámbiele el fusible aéreo. A ver, ponga cara de funcionario de la ESA. Por ahí debe estar Gerson, que es el que le corta la luz a los hermanos. Lo delato públicamente. Ponga cara de funcionario de la ESA. Mire a su hermano y dile: voy a revisar tus fusibles. Vamos, dígaselo a uno, dígaselo a dos. Dile: voy a revisar tu fusible, hermano. Por tu cara me da la sospecha de que tienes ciertos fusibles quemados. En especial el aéreo. Tanto que te hablo de Cristo y nada, hermano. Y usted encendido, y usted enchufado, y usted lo toca y le impone mano, y ora por el hermano, y lo reprende, y ora por él, y va con él. Y mire, haga lo que quiera, practique hasta yoga con el hermano si se le da la gana, pero no va a aprender. Por más que usted lo conecte y lo conecte y lo conecte, voy a conectar. Por más que usted lo conecte, el hermano no es capaz de hacer nudos con nadie. Porque se le quemó el fusible aéreo. Y eso es. A ver, dígaselo a los hermanos. Dile: voy a revisar tu fusible aéreo. Voy a revisar. Esa es la mentoría ahora. Voy a revisar el fusible. Me da la impresión de que se te quemó. Se te quemó. Eso es lo que queremos hacer. Mire lo que estamos haciendo ahora. El plan visitación. El plan restauración. Hay hermanos que se molestan porque los están visitando para el plan de la operación de restauración. Ore. Y se molestan. A mí, ¿por qué me tienen que venir a hablar de eso? Y yo, ¿por qué tengo que dar para el Señor? Y yo, ¿por qué? ¿Y por qué se meten con mi matrimonio? ¿Por qué? Hermano, porque se le quemaron los fusibles. No se moleste. Si a usted se le quemaran los fusibles en su casa o la caja de inspección y llegara el funcionario de la ESA, usted lo recibe con cariño, con aprecio. Usted estaba esperando: entra, no he podido hacer el jugo, no he podido ni cargar el celular porque se quemó. Mire, hermano, ¿por qué rechazas la mentoría de tu hermano? ¿Por qué rechaza a su asesor, a su líder, a su pastor? ¿Por qué lo rechaza? Si el hermano no viene a hacerle daño, el hermano lo que viene es como inspector, funcionario legalmente constituido de la ESA celestial, a poder revisar cuál fue el fusible que a usted se le quemó, para poderlo cambiar y que empiece a operar de manera eficaz, y en tu vida haya una expansión y un progreso por la palabra de verdad. ¿No queremos eso? Claro, hermano, claro que sí. Claro, eso es lo que necesitamos. Mire otra vez a su hermano, mire a uno, mire, ahora sí mire al que quiere y dile: me da la impresión de que tu fusible, como que se quemó tu fusible aéreo. Me da la impresión de que tienes el fusible quemado, hermano. Pero bendito sea Dios que en esta bendita mañana se van a levantar muchos funcionarios legalmente constituidos por Dios. No, que voy a declarar que en esta mañana se levantan funcionarios del reino de Dios que van a conectar y van a cambiar los fusibles aéreos para que los hermanos y a esos hermanos les vuelva la luz de Cristo a su corazón y operen de manera eficaz como tienen que operar en el Señor. Ahora, ¿para qué era importante el fusible? Bueno, dijimos que el fusible era importante porque el fusible ayuda a administrar el poder de tensión, el poder de la tensión. Eso lo hace importante. Él administra. Usted fue creado con poder para administrar el poder de Dios, pero en su vida hay fusibles para que usted pueda también entonces tener el poder de administrar la alta tensión. La medida de la fe que Dios nos ha dado, ¿para qué sirve? Para lo que dijimos, la medida de la fe nos ayuda a soportar las tensiones de la vida. ¿O usted no cree que la vida bota altas tensiones así? Usted está bien, está de repente, está tranquilo en su casa y de repente viene así una alta tensión de una mala noticia. Como le pasó a Job, ¿no? Tranquilo en su casa, contento, feliz.
¿Sabes qué, Job? Te robaron todos tus bienes, todos tus ganados, todas tus tierras, todos se robaron todo. ¡Fua! Dice que no había terminado de venir un latigazo de alta tensión cuando enseguida venía el otro. ¿Sabes qué, Job? Se murieron tus 10 hijos. ¿Sabes qué, Job? Tienes una enfermedad de pies a cabeza que te va a postrar el alma. Y encima ve venir a su mujer y dice, aquí viene mi alivio. Maldiga a Dios y muérase. O sea, otro. Alta tensión. ¿Sabe qué le gustó a Dios de Job? Que aunque recibió todos esos voltajes de alta tensión, el fusible aéreo nunca se le quemó. Dios dio, Dios quitó, pero en todo sea bendito el nombre del Señor. Wow, hermano. ¿A usted le pasa igual? ¿Sabe qué dice la Biblia de Job? Y en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Léalo. En español, todo esto que me está pasando, aunque no lo entienda, la muerte de mis 10 hijos, se robaron todos mis bienes, perdí mi salud, perdí mi hogar, se fue mi esposa, me abandonaron todo. Con todo y eso, yo sé que Dios tiene un propósito detrás de esto, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Venía al alto. Hermano, y usted una mañana no tiene huevos para el desayuno y maldice, reniega, injuria. El alto voltaje. ¿Para qué sirve el fusible? Para soportar el poder del alto voltaje. Eso es. Soporta la tensión, ¿no? Hay gente que de pronto dice, no soporto esta situación. No soporto esto. Hay gente que dice, esto me tiene tensionado. ¿Alguien ha dicho eso alguna vez? Esta situación económica me tiene tensionado. ¿Alguien lo ha tensionado las situaciones económicas? Bueno, aquí no, bendito sea, todos son multimillonarios, todos tienen, ustedes no saben de qué es una tensión económica, bendito sea el Señor. Pero el punto es, ¿cómo usted opera en medio de esas tensiones? ¿Con la medida de su alma o con la medida de la fe que Dios le ha dado para soportar las tensiones de la vida? ¿Cómo usted soporta eso? Cuando viene ¿cómo hace? ¿Se le funden los fusibles? ¿Se le funde? Cada noticia, cada circunstancia, cada tensión, ¡pum!, se le funde. Hay gente que me dice, estoy confundido. ¿Sabe de dónde sale eso? Confundido. Es decir, que por dentro ya me fundí. Confundido. Esta relación me tiene confundido. Es decir, si a usted le dicen eso, es porque la persona ya se fundió por dentro. Y diga lo que diga, y vaya lo que vaya, para allá no pasa corriente. Confusión es que se fundió en el asunto. Una persona confundida es una persona que sus fusibles se le fundieron hace rato. Entonces, ahí tenemos que ver algo importante dentro de esto. O sea, mire, tómelo por allí y apúntelo rápido. Yo creo que Dios nos llamó a tener una operación eficaz. Sí, lo creo, yo lo creo. Yo creo que Dios nos llamó a expandirnos, claro que sí. Dios nos está llamando a formar núcleos poderosos para que esos nudos poderosos, ese nudo pueda crear un instrumento glorioso llamado red, como las redes eléctricas, que suministran energía, que suministran poder, que suministran luz. Pero para que eso exista y pueda hacer eso una realidad, entonces también tenemos que ver que tiene que haber fusibles en nuestra vida que nos hacen ser operativos. Yo creo que por lo menos hay 5 fusibles operativos en usted y en mí. 5 fusibles que Dios puso internamente, antes del fusible aéreo. Hay por lo menos 5 fusibles que Dios puso en su vida y en mi vida para que podamos ser operativos. Mire, primero de ellos, yo creo que Dios puso un fusible entre el espíritu y el alma. Cuando Dios crea al hombre, entre el espíritu y el alma, Él puso un fusible. Él puso allí un fusible. Y puso un fusible, ¿sabe por qué? Porque si Dios no pone un fusible entre el espíritu y el alma,
todo lo que Dios le revela al espíritu y todo lo que trae al espíritu, si se lo manda de un guamazo en alta tensión, funde el alma, funde el alma. Porque hay gente que escucha la palabra, que puede oír la palabra, algunos la reciben con gozo, otros no, lo que dijo la semilla. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué unos pueden administrar la palabra, otros no la pueden administrar? ¿Por qué uno escucha la palabra y le da alegría, al otro le da tristeza? Uno escucha la palabra y le da júbilo, al otro le dan ganas de renegar. ¿Por qué? Por ese nivel que tiene de poder recibir, de la atención que tiene, pero tiene el fusible correcto para su vida y puede recibir en su alma lo que Dios también quiere poderle dar. Entonces, creo que ahí, entre el alma y el espíritu, Dios puso un fusible también para que pudiera tener tensión y pudiera soportar aquellas cosas que Dios tiene que traer y que Dios puede estar. Hay gente que no soporta ciertas circunstancias de la vida porque su alma, el fusible en su alma y su espíritu se quemó. Mire, Dios nos conoce, claro que Dios nos conoce. Y Dios sabe cuánto podemos soportar, claro que Dios lo sabe cuánto podemos soportar. ¿Sabe Dios en cómo lo conoce y cuándo lo conoce? Dios lo conoce en aquello que retos que usted enfrenta, desafíos que enfrenta, problemas que enfrenta, circunstancias que enfrentan, todo aquello que usted enfrenta, Dios lo conoce allí, Dios lo ve allí, y Dios lo ve en las circunstancias, y Dios lo ve en los problemas, no para que es que Dios disfruta viéndolo a usted problemado, Dios se alegra cuando ve a sus hijos en medio de crisis, no, Dios lo puede conocer a usted allí, porque Dios sabe que esa tensión que viene sobre su vida, usted la puede soportar, y usted la puede soportar porque su vida, su ser fue creado para algo mucho mayor que las circunstancias de la vida. Usted fue creado para algo mucho mayor que los problemas. Usted fue creado para un propósito eterno en el Señor, y Dios sabe que no importa las tensiones, no importa lo que usted pase, usted no puede caer porque usted fue creado para algo mayor. Es lo que expresaba el profeta en el antiguo pacto cuando él decía: aunque pase por el fuego, no me quemaré, aunque pase por el agua, no me ahogaré. O sea, pase las circunstancias que usted pase, pase las adversidades que usted pase, usted fue creado en el Señor para soportar por la medida de la fe. ¿Por qué? Porque cuando llegan las tensiones de la vida, usted puede operar de dos maneras. Mire, si llega la tensión, si llega la alta tensión a su vida, usted puede operar desde su alma maldiciendo, renegando, se le quemó el fusible, usted no sabe qué hacer, injuria, se compara, porque a mí sí, porque me pasa esto, porque me pasa lo otro, porque aquellos sí tienen y yo no. Eso le pasa a su vida si su fusible en el alma se quemó. Pero si usted opera en el espíritu, entonces el espíritu le dirá: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. En medio de las necesidades, en medio de la alta tensión de la necesidad, Dios te dirá: no he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue el pan. Y usted, en medio de las crisis, de lo que pueda estar pasando, ¿qué dirá Dios? Oh, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque usted fue creado por Dios para poder operar y resistir la alta tensión de la vida, porque usted tiene un llamado y un propósito mucho mayor a las circunstancias que podemos estar pasando cada día. Esa es nuestra verdad. Mire, Dios también puso un fusible entre el alma y el cuerpo. Entre el alma y el cuerpo. Cuando el alma recibe una alta tensión y esa tensión en su fusible se quemó y no la administra, esa noticia, eso que recibe el alma, tiene el poder también de enfermar el cuerpo, porque el fusible se le quemó. ¿Qué dijo David en el Salmo 32? Mientras yo me callé, se enfermaron mis huesos. ¿Sabe cómo se llama la enfermedad de los huesos? Osteoporosis. ¿Qué está diciendo David? Mientras yo dejé correr un pensamiento vagabundo por mi mente, mientras yo dejé galopar un pensamiento extraño por mi mente y no lo sujeté al gobierno de Dios, ese pensamiento destruyó mi psiquis, ese pensamiento destruyó mi mente, y como ese pensamiento destruyó mi mente, tuvo la capacidad de enfermar mi cuerpo, porque hay un fusible entre el alma y el cuerpo, y cuando a la persona ese fusible se le quema, las cosas y los problemas del alma se le traspasan a su cuerpo y lo manifiesta en enfermedades. Se llaman psicosomáticas. Que el doctor le revisa y le dice: señor, señora, su cuerpo no tiene absolutamente nada, pero lo tiene aquí metido, porque se le quemó el fusible. Y cuando viene la tensión, cualquier problema se le convierte en una enfermedad.
Eso es lo que está también allí hablando el salmista. Mire, otro fusible que Dios puso en nosotros, ¿sabe? Esto lo pude entender desde los núcleos 8. Otro fusible que Dios puso en nosotros lo puso en el matrimonio. Ahí hay un fusible. Cuando una pareja viene y dice que no nos soportamos, ¿sabe qué les pasó? Se les quemó el fusible, hermano. Y ahora todas las tensiones le pasan derecho. Todo el alto voltaje va para allá. Y se unieron para matarse. Pero amados, Dios no nos creó para matarnos. Dios nos creó para potencializarnos. Dios no une un hombre y una mujer para ver qué día se matan. Dios los une para que los dos, dice la Biblia, sean uno solo, y en el uno de Dios sean potentes para poder expresar el propósito eterno de Dios. Así como Cristo es uno con su iglesia, así también es la vida matrimonial. Pero cuando esas cosas no se dan, cuando esas cosas no suceden, entonces hay ahí matrimonios desechables, de apariencia, de convivencia, de que sigamos juntos, y toca por los chinos, y toca por las deudas, y toca por la casa, y toca por la vieja de la suegra. Pero eso no es así, sino que el asunto fue que el fusible se quemó. Por eso cuando hablamos así y estamos en problemas matrimoniales, hay gente que le incomoda. ¿Se sabe que somos los ministros? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Recuerda? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, con un fin: perfeccionar, ¿no? ¿Cuál es el fin del nudo ministerial? Perfeccionar a los santos. ¿Y cómo se perfecciona a los santos? Que a través de la visitación, a través de la mentoría, podamos hacer un plano eléctrico de su vida, de su ser, de su cabeza, de su matrimonio, de su familia, de su productividad, de los círculos concéntricos, y decirle: hermano, este fusible aéreo lo tienes quemado. Por eso es que usted trabaja como burro, trabaja como mula, trabaja como bestia y piensa igual. Y nunca prospera. Porque el problema no es trabajar más, el problema es estar conectado con las cosas eternas. Pero mientras el fusible siga quemado, usted va a creer que con su fuerza lo va a hacer, y por más que se conecte, no recibe la vida de Dios. Y no recibe la vida de Dios porque el fusible se le quemó. Y para eso estamos aquí nosotros, los ministros, su líder, su asesor, su pastor, para poderle visitar y decir: hermano, déjese cambiar el fusible. Porque cuando cambie el fusible, la corriente de la vida de Dios vendrá a su vida y estabilizará todo lo que hay, y todo lo que tenga en su casa va a funcionar para Dios. Claro. Así que si recibe la visita de su hermano o la llamada de su hermano, su líder, su pastor, recíbalo. Déjese de ese cuento de que: ay, usted sí es pendeja, mija. Yo ya le he dicho que nuestros problemas, la ropa sucia se lava en casa. Siga con eso. Someteos. ¿Qué dijo Pedro? Someteos, humíllese, hermano. Bajo la mano. Los 5. Hermano, necesito que veas esto. Ya he hecho todo internamente y no funciona. ¿Qué pasa, mi asesor, mi pastor, mi líder? ¿Qué será lo que sucede? Hermano, es el fusible aéreo que se fundió y se quemó hace rato. Está fundido desde que empezó el evangelio usted, hermano. Yo sé que hay gente que ha sentido esas frustraciones, porque es frustrante llevar 50 años metido en un auditorio y que la vida no funcione. Que por más que usted se conecte a una cosa y se conecte a otra, no sienta la vida de Dios. Que por más que usted coja a sus hijos y los conecte, a su esposa, a su esposo y lo conecte, que usted quiera conectar, y yo sé que lo hacen con toda la buena intención, que es la tensión interna. Pero si está cortado el fluido, hermano, si está quemado el fusible aéreo, hay otra alternativa, hermano. El asunto es que estás lindo, estás bonito, estás pechocho, estás en mocho, pero acepte la visita del funcionario del reino de Dios, de la ESA.
que vamos a poner el aparatico ahí, no sé cómo es, voltímetro, creo. Y vamos a decir, claro, hermano, aquí está el problema. ¿Cuál? A tu familia, a tu casa, a tu hogar, a tu matrimonio, a tus hijos, no les pasa corriente de Dios. Por eso es que no hay luz en el entendimiento. Pero creo que las cosas van a cambiar. No, que creo que las cosas van a cambiar. Oh, que creo que las cosas van a cambiar, señores. Creo que vamos a empezar a hacer nudos celulares. Pero antes del nudo celular vas a hacer un nudo familiar. Porque tu primer nudo es tu casa, ¿o no? Tu familia. Y va a haber un nudo matrimonial, nudos conyugales, nudos con hijos. Y esos nudos se van a reflejar en los nudos eclesiales, en los nudos celulares. Y vamos a ver ahí, y bendito sea Dios que nos va a permitir ver dónde estaba el daño en el asunto. ¿Sabe por qué? Porque vamos a elevar nuestros niveles de fe. Vamos a elevar nuestros niveles de fe. Porque es el nivel de fe el que nos ayuda a soportar todas las tensiones que vengan de la vida. Ese es. ¿Qué nos está pidiendo Dios? Eleve tu nivel de fe. Tu fusible aéreo. Cambia el asunto. A ver, ¿cuántos se van a animar a poder revisar sus fusibles? Ajá. Entonces, en vez de renegar, injuriar, porque esto no sirve, este matrimonio se lo va a llevar el diablo. No. ¿Por qué no revisamos el fusible? A ver, ¿cuántos hermanos en la célula se van a dejar revisar los fusibles? A ver, levánteme la mano los que vamos a contar con eso. ¿Cuántos hermanos? El que no levantó la mano ya sabemos que ese es el pitufo gruñón. No es pitufo gruñón, es Gargamel. Sí, están quedando grabados, bendito sea Dios. Pero ese. Es importante que podamos revisar nuestros fusibles porque son los que permiten recibir el alto voltaje de la vida. Si usted no tiene claro, si usted no tiene establecido el fusible aéreo, todos los voltajes de la vida le van a venir en seco. Y se le va a quemar muchas cosas en su casa. Vea, yo conocí a un artista en aquellos días que él se creía inteligente y puso la luz directa. Le dijo, no sé, a un vecino mío, eso fusible no sirve para nada. Es una tontería, una gastadera de plata, de tiempo. Como no se conseguían en ninguna parte. Yo fui más inteligente, yo conecté directo todo. Pues sí, cuando se iba la luz y volvía, la alta tensión, ¿qué cree que hacía? Y ese día la señora estaba licuando, planchando, cocinando, con los bombillos, con la nevera prendida, y ¡fua! Todo se le quemó. Y después tuvo el descaro de maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque el fusible es el que permite que el alto voltaje, el fusible aéreo, la vida de Dios, la vida en el Espíritu. Sí, yo sí estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo sí pertenezco a los ámbitos celestiales. Yo sí tengo la vida del Espíritu. Yo no estoy mirando las cosas de abajo, sino estoy mirando las cosas de arriba. Estoy puesto mi mirada en la celestial, puesto los ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe. Tengo que estar allí, debo vivir allí, porque esa es la importancia de mi fusible aéreo para que todo lo demás funcione aquí en la tierra. Ese es el punto. ¿Usted quiere formar nudos? Es imposible formar nudos con una persona que tiene los fusibles quemados. Es imposible. Usted tiene la mejor intención, usted lo llama, usted lo busca, lo consiente, lo conecta aquí, lo conecta allá, lo conecta por allá, y el hermano nada que prende. Porque no es un asunto de abajo, es un asunto de arriba. Hay hermanos que me han dicho, yo abajo he hecho todo lo que tenía que hacer, y yo se lo creo. El problema es que el fusible que se quemó fue el de arriba, porque todas las situaciones, todas las tensiones, ese es el punto. ¿Qué dijo Pedro? Lo oímos. Someteos todos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él
cuida de vosotros. Echad todas vuestras ansias sobre Él, porque Él os protegerá. ¿Qué está diciendo? Que a usted le puede llegar la alta tensión, pero no lo quema usted. Es el fusible aéreo. Cristo Jesús es el que está en mí, es el que está en mí. Pero si yo no tengo claro, y si yo no tengo establecido, si yo creo que es mi mente, que es mi naturaleza, mi capacidad, mi astucia, mi berraquera para trabajar, es que son mis grandes ideas, es que soy el super yo el que echa esto adelante, hermano, le puede pasar lo de Nabucodonosor. Es esta la gran Babilonia que yo construí, y cayó loco enseguida delante de Dios. Se le quemaron todos los fusibles y recibió el corrientazo de la palabra de Dios y no lo soportó. Entonces, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí para soportar. Mire, leamos esto y podemos entonces ahí poder salir. Pero miremos lo que dice Efesios 4. Ya que estamos ahí en Efesios, miremos. ¿Para qué sirve el fusible? Para soportar la tensión y formar un nudo, ¿cierto? Pablo lo va a decir, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Léalo. ¿Qué dijo? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Soportando. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a crear nudos operativos. Maravilloso. Pero para poder crear un nudo operativo, punto número 1, tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros. Dígame, ¿usted cómo cree que va a soportar la tensión de su hermano con los fusibles quemados? Porque es que, no lo crea, soportar a los hermanos es soportar alta tensión. Uy, sí, dijeron por ahí los hermanos. Claro, los que somos líderes de años sabemos que, hermano, soportar los hijos, soportar la casa, soportar alto voltaje. Pero él está diciendo soportar. Pero ¿cómo soportar, hermano? Si el fusible está quemado, no puede. Mira lo que dice: soportados los unos a los otros. Peor, en amor. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 3. Solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Pero ¿cómo ser solícitos en la unidad? ¿Cómo puedo ser uno en la fe con mi hermano? Y peor aún, ¿cómo puedo entonces ser llamado en esa misma esperanza si el fusible se quemó? No podemos. No hay manera. Mira lo que dice el versículo 4. Más poderoso aún. Atrape. Verso 4. Un cuerpo, un espíritu, conforme fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en todo y para todos. ¿Cuál es el tema del apóstol Pablo? ¿Cuál es el punto central de Pablo? Lo vimos. Una. ¿Cuál es el tema de Pablo? La unidad. La unidad. Que podamos ser un uno con Dios. Que podamos ser un nudo. Pero no es posible ser un nudo operativo con Dios si los fusibles se quemaron, hermano. No hay manera. No hay manera. Porque cuando vengan las altas tensiones de los hermanos, van a venir problemas, van a venir adversidad. Si usted tiene los fusibles quemados, va a pensar que su hermano cualquier cosa lo está ofendiendo, lo está injuriando, que su hermano lo está denigrando. Pasa usted, está en la célula, y si el hermano se rió, ya cree que se está riendo de usted. No soporta la más mínima tensión, hermano. Hay hermanos que no soportan ni 9 voltios aquí. Una pilita así de 9. Wow. Pero Dios está diciendo: yo sí quiero que tengan una operación eficaz. Yo sí quiero. Pero tienen que saber que el mundo va a ejercer tensiones. Mire, yo le aseguro que usted está aquí, y no sé si todos me están escuchando, porque hay hermanos que tal vez no están escuchando, porque ya tienen las tensiones de las deudas de mañana. Y eso le quemó el fusible.
Bueno, hay hermanos que ya el fusible se le quemó por la tensión del almuerzo. ¿Qué almorzaré, Señor? O sea que si usted ve a su hermano así como, se le quemó el fusible por la tensión del almuerzo. Pero a eso nos llamó el Señor. ¿Qué es lo que necesita nuestra vida, hermano? Dios necesita que podamos crear nudos operativos, pero se necesita fusibles que soporten la alta tensión. Que viene la alta tensión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que viene la alta tensión de la deuda mañana, mi Dios pues suplirá conforme a sus deseos en gloria en Cristo Jesús. Que no sé qué le voy a dar a almorzar a mis hijos ahora, ni la lonchera de mañana. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue el pan. Que venga la tensión, que venga la adversidad, que venga la crisis, que venga. Porque yo tengo claro mi fusible celestial. Porque yo tengo buena conexión con las cosas de arriba. Porque yo no estoy haciendo una cosa pirata. Porque yo no tengo mis fusibles quemados. Porque tengo una conexión eterna con el Señor. Y sé que el Señor será quien puede responder, quien puede suplir, quien puede llenar en cada acto de la vida. No importa las tensiones. Yo le aseguro, hermano, usted va a salir de aquí y va a escuchar cosas tensionantes. Prende el televisor y verá que le pasa alta tensión. Otra vez Petro con otra locura suya. Alta tensión. Pero ¿sabe qué, amados? Yo creo que lo que Dios va a demandar en estos días es: sube tus niveles de fe. Sube tus niveles de fe. El fusible de la fe. El fusible de la fe que no se quemó. En alguna ocasión el apóstol habló de la fe herida. Bueno, yo voy a hablar de la fe quemada. Pero Dios está diciendo: es que esto es lo que no te hace operativo. Saca ese fusible y pon el fusible de la fe, que te da una medida mayor. Una medida mayor. ¿Sabe? Mire, atrape esto. Una cosa es operar con mentalidad de oveja y otra cosa es operar con mentalidad de rey. ¿Sí? Hay gente que se quedó en la iglesia con mentalidad de oveja. Y entonces todas las tensiones lo queman, todas. No tengo para comer. No tengo para... No. Tensiones lo matan, lo dañan, lo destruyen. Pero otra cosa es una operación de rey. ¿Sabe que a usted en el nuevo pacto Dios no lo llama oveja? Eso se quedó allá en El Señor es mi pastor en el 23. A usted en el nuevo pacto, ¿cómo? Si alguno se pregunta, ¿cómo me verá Dios? Dios lo ve como Él lo hizo: rey y sacerdote. Mira Apocalipsis, y nos hizo. No, Apocalipsis 1:5. No nos hará, nos hizo. A ver, Dios entonces a usted ¿cómo lo ve? Dígame cómo lo ve. Pues como lo hizo, rey y sacerdote. Dios no lo ve como oveja. No lo ve como oveja. ¿Sabe por qué? Porque una cosa es la tensión que aguanta la oveja y otra cosa es la tensión que soporta un rey y un sacerdote. ¿O no? ¿Sí o no, mi amado amigo Leonardo? ¿Cuál es la tensión de la oveja? A ver, ¿cuál será la tensión de una oveja? Ir al corral, meterse en el corral, salir en las mañanas a pastear, quedarse quieta para que le trasquilen la lana. O sea, esas son sus máximas tensiones. Pero Dios a usted no lo hizo oveja, nos hizo... Póngase ese fusible, hermano. Póngase ese. Ayúdeme. A ver, yo no quiero terminar sin que usted haga el ejercicio. A ver, saque la mano y busque el coco más cercano. A ver, busque. Te hizo, a ver, en el fusible. Te hizo. Eso fue. Usted sigue operando con fusible de oveja. Yo soy la ovejita del Señor. No, Dios no lo hizo. Dios lo hizo rey y sacerdote. Porque el rey y sacerdote recibe otro tipo de tensión. ¿Cuántos creen que Dios los hizo reyes y sacerdotes? Yo también. Entonces hoy quedó solucionada la pregunta: ¿por qué será que yo recibo ciertos tipos de tensiones tan altas?
porque Dios lo prueba por lo que Él lo hizo. Rey, a mí me gustaría que Dios me tratara más pasito. Es que tu tensión es de rey y sacerdote porque tu posición es mayor en el Señor. Tú eres rey para reinar, sacerdote para ministrar y gobernar. Eso es, por eso tus grados de tensión son más fuertes. Y ni qué digo si usted sabe, y Él mismo aún nos constituyó apóstoles, profetas. Esos son niveles de tensión. No a todos, a unos. Porque a estos, por la medida de la fe, le di la capacidad de recibir este tipo de tensión y la van a soportar. Pero tú eres ministro. Y Él mismo constituyó a unos ministros. Tú eres ministro. Y si usted es ministro, usted fue creado para soportar las tensiones de la vida. Si usted es rey y sacerdote, usted fue creado para soportar la alta tensión. Porque esa tensión te va a llevar. Mire, yo creo que todos venimos a la iglesia, pero no todos somos iguales delante del Señor. No todos son iguales. ¿Sabe por qué? Lo puedo entender, mi amado Leonardo. Yo entendí que Dios no hace excepción de personas. No las hace. Pero el nivel de tensión sí es diferente para cada uno. Porque para Dios no todos son iguales. Dios dice, este rey y sacerdote, aquí va la tensión. Porque esta tensión te va a posicionar en la medida de la fe que necesito para que si eres rey, operes como rey. Si eres sacerdote, opera como sacerdote. Ah, bueno, te sigues creyendo ovejita. Ahí te van 9 voltios. ¡Ay! Hay gente que no soporta ni 9 voltios. Una pila de 9. ¡Ay! Mire, yo sí creo que Dios va a hacer una operación eficaz. Mire, para que este auditorio esté iluminado como está iluminado, para que tenga este nivel de operación, ¿usted qué nivel de tensión cree que recibe? Nosotros no tenemos luz con un contador normal de la electrificadora, tenemos transformador propio. La electrificadora nos obligó a comprar transformador propio. ¿Sabe cuánto le pasan? 10,000 voltios a eso, para poder tener esta operación de iluminación. ¿Usted quiere operar con iluminación divina? ¿O usted quiere andar con ese bombillito de lámpara así de linterna? Me gusta Pedro porque en lo que está hablando y sigue diciendo, dice, porque vosotros sois luminarias que brillan en la oscuridad. Qué cosa poderosa, hermano. Pero para que usted sea una iluminaria que brilla, el nivel de tensión que le pasa es poderoso. Por eso yo creo, mire, yo creo, amados, que sí vamos a tener operaciones eficaces, sí la vamos a tener. Pero prepárese porque el nivel de tensión no es de pila de 9. Su nivel de tensión no va a ser de 120, ni siquiera de 220. Yo creo aquí que hay gente que Dios le va diciendo, hay que pasarte a trifásica. Porque el nivel de poder que voy a enviar sobre tu vida será glorioso, porque lo que voy a poner a administrar a tus manos no te va a caber en tu cabeza, tu alma no lo va a entender. Yo creo que Dios no nos muestra todo. ¿Sabe por qué Dios no nos muestra todas las cosas? Sino en el vivir del paso a paso por la fe. Yo creo que si Dios nos mostrara todas las cosas, nos fundía de una. Funde el alma. Esto es lo que voy a hacer contigo. ¿Usted qué? Yo sí creo que Dios tiene un futuro glorioso para cada uno de nosotros. Yo sí creo en la eternidad delante del Rey. Yo sí creo que le veremos cara a cara al Señor. Yo sí creo que Dios nos creó no para llevar una vida miserable, sino prosperar en la tierra. Dios no nos creó para vivir siendo esclavos del seguro social, sino para que tengamos salud. Amado, yo deseo que tengas salud. Yo deseo que prosperes, así como prospera el fusil de tu alma. Yo sí lo creo, hermano. Y por eso hay gente que tal vez le ha dicho, Señor, muéstramelo todo. Dios dice, donde yo te muestre todo lo que tengo contigo, donde yo te muestre el plan eterno, te fundo. Te pasan 10,000 y no aguantas. Por eso Dios regula esa revelación, la dosifica día a día.
el pan nuestro de cada día. Pero yo sí creo que hay gente aquí que Dios los hizo reyes y sacerdotes. Levánteme su mano. Levánteme su mano por un momento, porque ese es usted. Y si quiere tomar lo profético, hágalo para su vida. Yo casi no hago esto, pero yo sí creo, amado, que Dios lo ve a usted no como oveja. Dios lo ve a usted por lo que Él lo hizo, rey y sacerdote. Por eso hay tensiones que usted está viviendo que no comprende por qué le pasan. Por eso hay gente aquí que está viviendo altas tensiones que no comprende por qué. Porque usted es rey y tu tensión es más alta. Porque usted es sacerdote y tu tensión será más alta. Porque usted será como José, puesto en lugares de gobierno y de autoridad. Necesitas una tensión más alta. Por eso no te trata igual. Hay gente que dice, no sé por qué cuando hablo mis palabras ofenden. ¿Sabe por qué? Porque aún tus palabras tienen poder de tensión. No todo el mundo se alegra cuando escucha tus palabras. Hay gente que le pasa aquí lo que le pasaba a Esteban, que cuando hablaba los judíos y los fariseos se torcían los dientes por el nivel de tensión. Porque cuando habla un rey y un sacerdote, una cosa es que hable una oveja, pero otra cosa es que hable un rey y un sacerdote que fue probado y soportado por la alta tensión de la gracia y del Espíritu de Dios. Cuando esa gente habla, hermano, cuando esa gente habla, hay gente aquí que no sabe por qué le pasa lo que le ha pasado, pero las tinieblas sí saben por qué usted ha pasado por lo que ha pasado. Aunque usted no lo sepa, hasta las tinieblas lo saben, porque usted es un hombre y una mujer que fue hecho rey y sacerdote, y tu vida por diseño divino maneja otro tipo de tensión, porque también vas a tener otro tipo de manifestación y de expresión de poder en toda luz y toda gracia. ¿Cuánto lo puede creer? Creo que se tiene que poner de pie. Sí, póngase de pie, amados. Hay algo maravilloso en el Señor. Tus niveles de tensión como rey, como sacerdote, Dios te ha hecho rey y sacerdote para soportar las tensiones de la vida, para soportar. ¿Sabe para qué viene la tensión, amados? Y Él mismo constituyó un nudo de apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? Lo que dijimos. Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para perfeccionar. Porque hay gente que maneja otro tipo de tensiones. Otro tipo de tensiones. Mire usted el profeta en el Antiguo Testamento y mire la tensión que manejaba. Era avión. O sea, en el Antiguo Pacto no era que la gente, todo el mundo quería ser profeta. Antes la gente le corría. Cuando Dios llama a Jeremías, no ve que Jeremías, aquí estoy presente. Sí, yo primero. Porque el nivel de tensión que le pasa a lo profético es impresionante. Impresionante. ¿Sabe cómo terminaron la mayoría de profetas del Antiguo Testamento? ¿Qué dice la Biblia? ¿No dice que los mataron a todos? Jesús se lamentó: oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo hacer un nudo contigo? ¿Y cuántas veces te envié a mis profetas a que te llevaran mi tensión? Pero ustedes los mataron. Por eso Israel nunca se conectó con lo celestial, porque odiaban la conexión eterna, odiaban la tensión eterna con Dios. Pero Dios dijo: voy a crear una iglesia que ella sí va a aguantar. Gracias, que voy a crear unos ministros que sí van a aguantar. Que sí van a aguantar. Y estos ministros van a soportar la tensión, porque van a traer luz a un mundo de oscuridad. Si usted lee las plagas de Egipto, la 9ª plaga
fue oscuridad. Léalo. La 9ª plaga fue oscuridad. Pero ¿sabe qué dice Dios? Que aunque todo Egipto estaba en tinieblas, en la casa de los israelitas había luz. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas. Vivimos en un mundo totalmente oscuro, que anda a tientas, que anda a ciegos, que gritan en su perdición, están perdidos. Pero amados, aunque el mundo esté ciego y perdido, yo creo que en tu casa habrá luz. Gracias, que en tu casa habrá luz, que en tu vida habrá luz, que en tu mente habrá luz, que en tus hijos habrá luz, matrimonios de luz, hogares con luz, empresas de luz, ministros con luz. Que aunque vivamos una plaga de oscuridad, ustedes serán, como dijo Pedro, lumbreras que brillan en medio de la oscuridad. Cierra sus ojos por un instante, Señor. Señor Dios, Señor Dios, hoy quiero orar por aquellos hermanos que quieren revisar su conexión celestial, que no se resisten, sino que se someten. Porque no puede ser que la vida venga con sus noticias de alta tensión y quemen mi fe, fundan mi fe. Que la noticia dice, que aquello dice, que el otro dice, y yo salgo corriendo a hacer las barbaridades que el mundo dice. No puede ser. No puede ser, Señor. No puede ser que le pase a los impíos, pero a los hijos de Dios no, porque tú tienes una medida de fe, y la medida de fe te hará soportar. Nadie va a ser probado más de lo que puede soportar, y lo puede soportar por la medida de la fe del Hijo que está en ti. Y esa medida manda atención. Que algunos dirán: no sé por qué a mi vida le pasa más tensión que a otros. Porque otro se creerá oveja, pero Dios te ve a ti como rey, como sacerdote. Pueda creerlo, hermano. Y si lo puede creer allí por un momento, solamente levante las manos, que ese es usted. Que la atención no para todo el mundo es igual, pero somos reyes. Él nos hizo. Dios te ve, no como usted se quiere ver ni como a usted le antoja. Dios lo ve por lo que Él hizo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Y a un rey y a un sacerdote el voltaje es diferente, la atención es diferente, porque quiero edificar algo diferente contigo, porque quiero construir algo diferente contigo. Porque la oveja piensa en pastar, pero el rey piensa en reinar. Y yo quiero que reines. Pablo dijo: para que reinemos en vida juntamente con Él. No es un reinado de muertos. Reinemos en vida. En vida. Yo pido, Señor, que aquellas tensiones, aquello que tú has podido pasar y soportar. ¿Sabe por qué lo has podido soportar? No porque eres fuerte, no porque eres genial, no porque eres maravilloso, no porque eres santanderiano. ¿Sabe usted por qué lo ha podido soportar? Por la fe del Hijo. Nadie puede soportar más por la fe del Hijo. Y bendito sea Dios. Y tal vez soportaremos mayores cosas, pero a mayores cosas, mayores medidas de fe. Y a mayor medida de fe, mayor tensión, pero también mayor iluminación, mayor poder, mayor gracia, mayor operatividad, mayor. Yo creo, Dios, que a muchos en esta casa llegaron los tiempos de cosas mayores. Jesús se lo dijo a aquel discípulo: te asombras por lo que te digo, pero mayores cosas verán, mayores cosas. Y así también será, Señor, así también será.
Bendito todo aquel que oye sin tropiezo. Bendito todo aquel que oye con fe, con gozo, con alegría. Bendito todo aquel que determina cambiar sus fusibles, porque encontrará que en su conexión hay poder, hay energía, hay gracia. Bendito sea mi Rey, todo aquel que escucha y sabe, se somete. Bendito todo aquel que recibe a su pastor, a su líder, a su asesor, a aquel ministro competente. Bendito aquel que lo recibe porque sabe que es un funcionario autorizado por el cielo para poder revisar cada uno de tus fusibles y saber dónde necesitamos cambiar para que venga el poder, el poder. Yo creo, amado, lo que dice Dios.